Muy bien, estamos grabando, entonces tenemos la clase 14. Mientras pongo la presentación, les voy contando que esta clase es una clase de quiebre. Porque vamos a empezar a estudiar estadística. El curso ahora empiezo en la presentación, ahí está, el curso de bioestadística se divide conceptualmente en dos unidades, la probabilidad y la estadística, que son disciplinas parecidas pero diferentes, y en general uno se beneficia en una de la otra, digo, el conocimiento de probabilidad ayuda para la estadística y recíprocamente, a pesar de que no hay que estudiarlas necesariamente una y la otra, pero nosotros en la Facultad de Ciencias hacemos la opción de enseñar las dos. La estadística en las carreras que ustedes cursan se aplica, digamos, en trabajos de campo, en trabajos de laboratorio, y la probabilidad se aplica en algunas disciplinas, como típicamente la genética, donde hay mucho azaroso, y quizás otras que yo desconozca. Pero bueno, la palabra clave de hoy va a ser estimación, ¿sí? Estimación, y vamos a explicar qué es la estimación y cómo es, bueno, y cómo se usa, cómo se hace, ahí está. Bueno, entonces empezamos con un comentario sobre la probabilidad y la estadística. En realidad son disciplinas hermanas, teóricamente se necesitan una de la otra. Es discutible cuál precisa más de la otra. Digamos, los probabilistas dicen que la estadística se basa en la probabilidad y los estadísticos dicen al revés. Pero bueno, eso es una discusión también entre hermanos, de esas discusiones que nunca se saldan. Pero lo importante es que ambas disciplinas comparten un mismo marco teórico, ¿sí? Que es el marco que estábamos estudiando, que es que hay un espacio de sucesos, que son cosas que pueden pasar, y una medida de probabilidad en ese espacio que nos dice con qué probabilidad pasan las cosas que listamos en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las preguntas que se hacen estas disciplinas, ¿sí? En ese mismo marco teórico. La probabilidad parte de saber o suponer conocida la probabilidad P. ¿Entienden? Ustedes cuando hacen probabilidad conocen la P. Ustedes cuando tiran un dado dicen, bueno, la probabilidad de cada resultado es un sexto. O la conocen o la suponen, no importa tanto que la conozcan. El tema es que, desde el punto de vista formal, en el modelo no es una incógnita, es un dato. ¿Está bien? Y en la estadística la situación es al revés. El marco teórico es el mismo, pero la P es una incógnita. Es decir, lo que hay que hacer es encontrar el modelo. El problema es encontrar la incógnita, encontrar el modelo. Y está claro que todo problema, para poder resolverse, tiene que tener datos, tiene que tener información. Entonces, ¿cuál es la información de partida de la estadística? La información de partida de la estadística, en el caso estándar, es una realización de experimentos que obedecen a la P desconocida. ¿Está bien? En el caso del dado, suponga que ustedes no saben si el dado está equilibrado, ¿sí? No saben si es un sexto, podría ser un poquito más, un poquito menos, un dado cargado, en fin. Entonces, el problema probabilístico es asumir, es decir, bueno, está bien, las probabilidades son un sexto. ¿A cuánto va a tender el promedio de los resultados? Está, ley fuerte, 3,5. Eso es un resultado de probabilidad. En estadística, ustedes dicen, bueno, está, yo no sé cuántos son las probabilidades de las caras, pero yo lo que tengo son muchas tiradas. Entonces la idea es que me fijo, ¿cómo harían ustedes para saber si... ¿Cómo harían ustedes para saber si el dado está cargado? A ver si alguien de nuestros 14 valientes se anima a dar alguna idea. Si sale siempre el mismo número. Bueno, claro. Lo que pasa, si sale siempre el mismo número, es como la situación fácil, cantada. Pero podría ser que un número
salga más frecuentemente que otro. Ah, Entonces bien. ahí es un poco lo que decías, pero no tanto. Ahí como que uno empieza a sospechar. Pero entiende que el problema es distinto. En la probabilidad uno dice, las probabilidades de mi dado son estas y yo calculo cosas. Y en estadística uno dice, ¿cuáles son las probabilidades? Esa es mi incógnita. Y mi información o mis datos para tratar de hallar mi incógnita P es valores de un experimento que obedece a esa P. Los valores se asumen que son independientes, idénticamente distribuidos, corresponden todos a esa P. Entonces, aparece un nuevo símbolo en esta clase, que es el gorrito este que está acá, no sé si lo ven, el hat, que se usa para cuando nosotros tenemos una cantidad, decir que no es la verdadera, sino la que nosotros podemos estimar. ¿Está bien? Entonces, es característico de la estadística y el procedimiento de determinar a partir de la muestra cuál es la P es se llama estimación. Por ejemplo, si ustedes tiran una moneda, digamos, si ustedes no saben que está equilibrada y les da 600 caras, entonces ustedes dicen, ¿cuál es mi probabilidad de cara? Repito, 600 caras en 1000 tiradas. ¿Es sospechoso para ustedes? ¿600? ¿Cómo está el mate? ¿Quién está tomando mate? Y más o menos, porque serían 100 pasando la mitad. Claro. Es decir, Tampoco es, capaz que en 700, bueno, bueno, está bien, ya para ponemos sospechar. 700 en 1000. Claro, pero yo lo que digo es que si ustedes saben la probabilidad de la moneda, entonces es un problema de probabilidad. Y si ustedes la desconocen, es un problema estadístico. Entonces supongo que ustedes no saben la probabilidad de cara. ¿Tá? Es una moneda rara, o no sé, antigua, lo que sea. Entonces, si ustedes les da 700 sobre 1000, ¿cuánto dirían que vale P? ¿Dirían que vale un medio? ¿Qué número se gana el derecho a ser el sospechoso de la probabilidad? El 700 dividido 1000. Es como intuitivo eso. Entonces ustedes ahí lo que hacen es una estimación. Es decir, toman los datos y a partir de los datos infieren o estiman cuál es la probabilidad de salir caro. Capaz que la moneda no es un buen ejemplo porque todos creemos que la probabilidad de cara es un medio, ¿sí? Pero bueno, digamos, no sé, podrían haber otras situaciones en las cuales ese procedimiento sea más creíble, pues no los noto muy convencidos, o están medio dormidos, no sé, convencides, porque... Bien, sigo entonces, pero siempre espero vuestras preguntas. Bien, entonces, les decía, la probabilidad y estadística son disciplinas hermanas, comparten el mismo marco teórico, siempre tenemos un espacio de cosas que pueden pasar y una probabilidad en la teoría. Cuando hacemos probabilidad conocemos la P y la P nos sirve para calcular cosas. Y cuando hacemos estadística desconocemos la P y tenemos que determinarlo. La idea es que conocer la P lo que nos enseña es a saber la naturaleza del fenómeno que estamos observando. Es decir, suponga que nosotros estamos observando la temperatura la superficie del mar en unas determinadas coordenadas enfrente de Montevideo a la hora 8. ¿Sí? Supongamos que para eliminar el efecto estacional, entonces decimos que lo hacemos los 30 de septiembre. Entonces, si nosotros sabemos, eso es un problema estadístico, porque la temperatura no va a ser un número constante, pero podemos tener un promedio histórico
¿sí? Que estimamos con años anteriores, calculando promedios, y podemos tener un desvío y podríamos suponer un modelo normal. Entonces ahí estamos haciendo estadística. ¿Entienden por qué decimos, bueno, tenemos datos, que son los datos de las temperaturas que ocurrieron, y con esos datos estimamos o suponemos o hacemos una hipótesis de cuál es el modelo que corresponde a esa variable de interés? ¿Está bien? Estamos determinando una P gordo, P hat, P gordo, ¿sí? Y bueno, está claro que la aproximación tiene que ser buena y tiene que tener buenas propiedades, esa estimación o aproximación. Entonces vamos a ver dos situaciones bien claras, teóricas, importantes de estadística. Supongan que nosotros nos interesa una determinada cantidad, como por ejemplo la temperatura, en ese punto de determinadas coordenadas geográficas, a determinada hora, a determinado día, y suponemos un modelo gaussiano o normal, donde desconocemos la media y la varianza. ¿Sí? No lo conocemos. Es decir, sabemos que el modelo es normal o suponemos que es normal, pero desconocemos la media y la varianza. Este es un problema de estadística, porque la P es desconocida. En realidad no es totalmente desconocida, porque nosotros sabemos en qué familia está, pero no sabemos cuál es. Es decir, es una normal, podría correrse, ¿sí? No sabemos cuál es el mu. Podría ser más flaca o más gorda, ¿sí? El sigma más chiquito y el sigma más grande. Menor varianza, mayor varianza, ¿sí? Entonces, nuestra información para resolver el problema, siempre cuando ustedes tienen un problema científico, tienen datos y tienen incógnitas, ¿sí? Tienen información y tienen conclusiones que quieren sacar. En este caso, como es matemática, la información es cuantitativa, son números lo que queremos determinar. Queremos determinar el mu, queremos determinar el sigma. Entonces conocemos n valores numéricos de variables aleatorias que corresponden a ese modelo incógnito. Entonces la pregunta es, ¿cómo estimamos los parámetros mu y sigma cuadrado? ¿Cómo hacemos? ¿Qué operación hacemos con los datos para obtener aproximaciones de mu y de sigma cuadrado? O cómo se dice para estimar mu y sigma cuadrado. Bien. Otra situación, otro ejemplo clásico. Suponemos un modelo de Bernoulli donde desconocemos la probabilidad P. Entonces quiero ahora por el chat que me digan modelos de Bernoulli o por el audio. ¿Vino alguien recién? Una moneda trucada, me decía Sebastián, para que salga cara. Sí, como que uno le pone un poquito de metal del lado de la cara y ahí tiende a salir más cara. Pero quiero que me digan modelos de Bernoulli. Modelos de Bernoulli son los modelos de sí o no, verdadero o falso. Es lo que se llaman variables categóricas, ¿no? O bueno, más variables, que tienen un nombre especial, ¿no? Categóricas son cuando son muchas clases. Estas tienen solo dos clases, ¿sí? ¿Se les ocurre algún modelo de Bernoulli? ¿Alguna situación? ¿O alguna ha pasado por alguna situación especial? A mí se me ocurren algunos. Por ejemplo, el sexo de un animal que nace. Está claro que no hay éxito o fracaso ahí, es verdadero, es femenino o masculino, pero es un modelo de Bernoulli. ¿Ustedes saben la probabilidad de que nazca una niña en el Pereira Rosell o en Uruguay? ¿Es 0,5? Yo tenía información de que estaba un poquito desequilibrada. Pero se dan cuenta que la pregunta corresponde a un problema de estadística. ¿Sí? Claro. ¿Y saben para qué lado está desequilibrada? ¿Nacen más niñas que varones?
No vale hacer estadística en la familia de uno, ¿no? Como diciendo, yo tengo 3 sobrinos varones y ninguna nena. Queremos estadísticas globales. En realidad yo creo que la estadística dice que nacen un poquito más de niñas, como 52%, pero la mortalidad infantil afecta más a... ¿O es al revés? No sé. Es como que un género tiene un poquito más de probabilidad, pero la mortalidad infantil está despareja, entonces después se empareja, lamentablemente. Pero bueno, lamentablemente por los fallecimientos, digo, no por el impacto. Entonces el problema es, nosotros tenemos la tira de resultados, que la podemos pensar como una tira de ceros y unos, y tenemos que pensar un procedimiento para dar un valor de P, o para estimar P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Terminología estadística. ¿Sí? ¿Qué palabras vamos a usar cuando hagamos estadística? Al conjunto omega, en el marco de la estadística, se le llama espacio muestral. En probabilidad se le llama espacio de sucesos. Y en estadística se le llama espacio muestral. Pero no se confundan, es el mismo objeto. ¿Está bien? Y los valores x1, xn se llaman una muestra aleatoria simple. Y en probabilidad eso es lo que se llaman variables aleatorias ID. ¿Ah? Entonces, hay una diferencia en el sentido de que en probabilidad no tenemos por qué observarlas y en estadística suponemos que se realizan, ¿sí? Como que miramos los valores ya numéricos, pues si no tenemos valores numéricos no podemos hacer estadística. ¿Está bien? Y acá de vuelta aparece el gorrito, porque si el parámetro desconocido se llama tita, entonces la estimación se le pone un titagor. Estos dos son distintos, pero este es desconocido y este se calcula a partir de la muestra. Esa es la idea de la estadística. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver cómo se estima la esperanza en un modelo de probabilidad, ¿sí? En un modelo estadístico. Supongan que ahora ustedes tienen una determinada P desconocida y no quieren estimar la P, toda la P, quieren solo estimar la esperanza de la P. ¿Está? Entonces repiten el experimento n veces y ustedes saben que la mu, ese valor desconocido, en este caso mu, es la esperanza de x1, ¿sí? La esperanza de cualquiera de las variables porque tiene la misma distribución. Y hay una herramienta de la probabilidad, que es la ley fuerte de los grandes números, que establece que el promedio se aproxima a la mu esa desconocida. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el estimador de mu a partir de los datos? ¿Qué les parece? A ver si puedo hablar. ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿cómo partiendo de los datos yo puedo estimar mu? Ya se me fue la transparencia de la respuesta. Entonces la idea es que nosotros para estimar mu usamos el promedio. Acá estamos definiendo el estimador de la media mediante el promedio. Se dan cuenta que es una construcción a partir de los datos. ¿Sí? Si ustedes observaran 1, 1,5, esperen que les pongo los valores acá. Supongan que fuera, sería 1, 1,5, 0,5 y 2. Las observaciones, ustedes supongan que ustedes tienen 4 observaciones que son esas que les pasé en el chat, 1, 1,5, 0,5 y 2. Entonces, ¿cuál es la estimación de mu? ¿Pueden hacer esa cuenta? Cinco cuartos, me dice Agustín, gracias. Es decir, Agustín calculó el promedio. ¿Entienden? Eso es exactamente hacer estadística, lo que hizo Agustín. O sea, toma los datos, opera de alguna forma y da un valor para mu.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué tiene que ver ese 5/4 con el valor real? En realidad nosotros estamos ciegos, ¿sí? Nosotros no vemos más que los datos. ¿Se dan cuenta? Casi ciegos. Pero bueno, entonces con los datos tenemos que trabajar. Y bueno, y la ley fuerte nos dice que si el n es grande, entonces vamos a estar cerca de mu. ¿No? Nosotros además, con el teorema central del límite, sabemos cuán cerca de mu estamos. ¿Sí? Estamos a una distancia z sobre raíz de n, donde z es una normal 0,1, otra, independiente. ¿Ah? Entonces, bueno, la propiedad de que la estimación acá, que depende de la muestra, es ese 5/4, converja al verdadero valor, se llama la consistencia. Y la ley fuerte de los grandes números lo que nos dice es que nuestra estimación es consistente. No sé si hay preguntas que quieran hacer. Esto, yo les voy a decir mi experiencia, es a la vez muy fácil y muy difícil. Es muy fácil porque no hay fórmulas complicadas. Vieron que es todo como hablado. Pero es difícil porque uno tiene que ubicarse en otro lugar epistemológico, para decirlo difícil, ¿sí? En otro lugar en términos científicos. A uno le cambian la incógnita. Es decir, lo que uno antes suponía que conocía, ahora lo desconoce. Entonces se mueve todo y cambia de lugar. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Supongamos ahora, perdón, esto es lo que decíamos. Supongamos ahora, vamos a estimar una probabilidad. Es decir, el primer procedimiento que vimos es el procedimiento de estimar una esperanza, ¿sí? La esperanza de un modelo. Procedimiento estadístico sencillo, se estima mediante el promedio. Y ahora queremos estimar una probabilidad. Entonces, el modelo que tenemos es un modelo de Bernoulli. Quiere decir que la P no es cualquiera. La P es un modelo de Bernoulli, lo que es cualquiera es la probabilidad de éxito de ese modelo, ¿entienden? Es decir, no es estadística a campo abierto. Estamos protegidos en el sentido de que sabemos qué tipo de modelo que tenemos, pero no exactamente el modelo, ¿sí? Entonces tenemos una muestra aleatoria simple, quiere decir x1, xn, sabemos éxito o fracaso, sabemos el sexo de los bebés que nacieron, sabemos si salió cara un número, sabemos si llovió o no llovió, en fin, sabemos lo que puede interesarnos, ¿sí? Y lo que se verifica, porque nosotros lo calculamos, es que la esperanza de la Bernoulli es P. ¿Se acuerdan de este cálculo? ¿Se acuerdan del cálculo de la Bernoulli? La esperanza de x1 es P. Entonces, y acá está la magia de esta situación, la probabilidad es una esperanza matemática. Entonces se puede estimar de la forma anterior. Es decir, se reduce al caso anterior. ¿Tá? Entonces supongan ahora que en este caso el tipo de datos sería, supongan que sería masculino, masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, masculino, masculino. ¿Tá? Entonces ustedes dicen, ¿cuál es la probabilidad? Supongan que el éxito es femenino. Ustedes tienen la muestra. Entonces dicen, bueno, la probabilidad de femenino que queremos estudiar sería sumar, calcular el promedio. Entonces los datos en realidad numéricos serían eh, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Tá? Y si ustedes suman eso, les da 3 octavos.
Entonces, el estimador de P sería 3/8. No tengo en el chat para poner el P gorro, ¿sí? Porque la probabilidad es la esperanza. ¿Está bien? Bien, entonces, esto se reduce al caso anterior. Y bueno, y esto es lo que está resumido acá. Como la probabilidad es una esperanza, su estimador es un promedio. Esto es la aplicación de la ley fuerte nuevamente. Pero en realidad sumamos x1 más xn, pero estos son ceros y unos. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es contando la cantidad de éxitos. ¿Está bien? Quiere decir que el estimador de la probabilidad es la cantidad de éxitos. Y eso es muy intuitivo. Eso fue lo que hicimos con las monedas. Cuando yo le dije, si sale 700 veces cara y en 1000 tiradas, la frecuencia de cara es 7 décimos. Entonces, lo que dice la estadística es que la estimación de la probabilidad es la frecuencia observada. ¿Está bien? Sumado a que la ley fuerte de los grandes números nos dice que el promedio converge a la esperanza, que es P. ¿Sí? Entonces, tenemos la propiedad de consistencia del estimador. Es la misma que en el promedio. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Nadie quiere hacer una preguntita? Bien. Bueno, entonces a ver con qué seguimos. Quiero alguna pregunta, gente. Disculpen que insista, pero la preciso. O me dicen si seguimos. Si no quieren preguntar nada, ¿sí? Seguimos. Por mí seguimos, por ahora, Sofía. bien. Ahí está, bárbaro, bárbaro. Preciso algo de feedback porque vieron que esta forma... Bueno, ayer estuve en la facultad, fueron a votar, ¿no? Estaban obligados, qué pregunta. ¿Hacía mucho que Sí, no yo iban a sí fui. facultad? ¿Hacía mucho que no iban a facultad? ¿O tienen prácticos? Yo estoy yendo una vez cada 15 días más o menos. Una vez cada 15 días, qué barbaridad. Sí, sí, Bueno, por una materia nomás. está bien. ¿Qué materia? Estudio de impacto ambiental. Ah, qué materia esa, ¿eh? Tenemos que ir. No, no, está Pero bien. acá, No, digo, qué una vez cada importante. 15 días nomás. Que no Sí, sea mucho. no, está bien. Pero digo, vos lo decís así como una materia, pero el estudio de impacto ambiental es todo un problema, Ah, ¿no? sí. Sí, sí, sí. ¿Y está buena? Sí, a mí me gusta. Sí, vieron Sí, que uno porque ahí tenemos práctico y eso. y que Si todo va salen bien, hasta tenemos una salida de campo y todo más a bien fin de salida de año. campo. Van a tener una salida de campo, sí. Sí, Sí, vieron ahí que está la lucha del progreso contra la conservación de la naturaleza. Es un dilema sí. Gran importantísimo. problema, gran. Claro, un problema de nuestra civilización. Muy bien. Pero está bueno. ¿En qué carrera es? ¿Es geografía o...? Sí, en el tecnólogo de cartografía. Tecnólogo de cartografía. Está bien. Sí, Bárbaro. Bien. Bueno, entonces volvemos a nuestra probabilidad. Capaz que ahí también se usa esta. Vieron que yo trato de sacar de todos lados, ¿no? Entonces estoy pensando si en impacto ambiental se puede estudiar estadística. Se puede aplicar estadística. Métodos estadísticos. Y sí, porque, bueno, la gran discusión que ustedes vivieron de Botnia, por ejemplo, uno de los temas era cuánto fósforo vierte la planta al Río Negro. Y ahí lo que se hace es se toman muestras sistemáticas. Es decir, no es una cantidad, es una cantidad aleatoria. Entonces, todos los días, a determinadas horas o cada tanto, se toman muestras. Y esas muestras constituyen una muestra aleatoria simple. Entonces ustedes ahí pueden poner un modelo normal con una media desconocida, que es clave la media, porque ¿qué pasa? Ustedes tienen un valor permitido, ¿sí? Para verter o de presencia de fósforo en el agua. Que no sé cuánto es.
Entonces el problema es saber si la media se separa y es menor al valor permitido, en el cual tendría autorización ambiental la planta para funcionar, pero si lo supera no la tendría, ¿sí? O el tratamiento de aguas que hacen no es adecuado. Y la varianza ahí les dice, porque si están muy juntas, si la varianza es grande, entonces hay mucha probabilidad de equivocarse. Lo que uno quisiera es que estén relativamente separadas, el valor permitido y el valor observado, y que la varianza sea pequeña. Entonces ustedes ahí tienen que estimar. Esa es una situación estadística en la cual tienen que estimar un valor a partir de una muestra. Y bien importante, ¿no? Bueno, entonces, bien, gracias por el comentario. Tenemos ahora entonces la estimación de una probabilidad. Esto ya lo vimos. Vamos a ir a otra situación. Supongamos ahora que tenemos una muestra aleatoria simple ¿sí? Donde conocemos la media. Esta es una situación hipotética. En general no se conoce nada, pero supongamos que conocemos la media. Y queremos estimar la varianza. ¿Está bien? El modelo no tiene por qué ser gaussiano, puede ser un modelo cualquiera, pero los modelos tienen varianza. Es más, no sabemos cuál modelo es, pero queremos estimar la varianza. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos? La media la conocemos en este caso. Lo que observamos acá es que la varianza en realidad es una esperanza. ¿Se acuerdan? Es la esperanza de esta cantidad, de x menos la media al cuadrado. Entonces, como es una esperanza, puedo aplicar la ley de los grandes números. Puedo hacer el mismo procedimiento. ¿Se dan cuenta qué importante es la ley de los grandes números, no? Yo no lo dije, cuando les dije que era un resultado importante, no sé si ahora les puedo mostrar, digamos, que se usa permanentemente. Entonces acá, bueno, el E de X es muy desconocido, entonces tenemos estas cantidades que tomar el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una muestra, pero no tenemos una muestra de las Y. Tenemos una muestra de las X. ¿Sí? Tenemos una muestra de las X, pero nosotros podemos calcular o construir una muestra aleatoria simple de las Y a partir de esta fórmula, ¿sí? Poniendo el XY en la fórmula. Entonces tenemos una muestra de las Y. ¿Y cómo hacemos para calcular la esperanza de las Y? ¿Qué es lo que hacemos para calcular la esperanza de las Y? Calculamos su promedio. Entonces, acá es como que hubieran dos mundos, ustedes pueden pensar. Ustedes tienen un mundo teórico, que es el mundo del modelo, y un mundo práctico, que es el mundo de las observaciones. ¿Está bien? En realidad, el mundo de las observaciones también es una idealización, ¿sí? Pero no tanto. Es como más parecido al mundo real. Y el mundo ese teórico es un mundo que inventaron los científicos para entender y darle tratamiento a las preguntas que se plantean en el mundo práctico, ¿sí? Entonces, en el mundo teórico se calcula la esperanza matemática y en el mundo práctico se calcula el promedio, ¿sí? Y la ley fuerte lo que dice es que si las observaciones son muchas, esos dos mundos se encuentran en el sentido de que los promedios se aproximan a las esperanzas. Esa es la situación. Entonces, para agregar más de la hermandad entre la probabilidad y la estadística, en probabilidad ustedes están situados en el mundo teórico. Ustedes suponen que ustedes están allí y ven cuál es la probabilidad, la saben, ¿sí? Y ustedes en la estadística están en el mundo real. Entonces saben que hay una probabilidad, pero no la conocen. Y tienen que tratar de adivinarla, estimarla, calcularla, aproximarla. El término que usamos es estimar, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es tomamos las observaciones, calculamos la muestra de la y bueno, y entonces hacemos una estimación de la varianza, que es el promedio de la Y. ¿Sí? ¿Entienden el razonamiento? Es siempre aplicar la ley fuerte de los grandes números.
conceptual. ¿Por qué? Porque si aplicamos la ley fuerte nos va a decir que este promedio va a converger a la esperanza, ¿sí? Y la esperanza de esta cantidad de sigma cuadrado, que es la variable desconocida. Y nuevamente tenemos consistencia, ¿sí? Bien, déjenme ver, entonces fíjense que a la izquierda está el gorro. Es como que el gorro es lo mejor que podemos hacer en el mundo real, ¿sí? En el mundo de las observaciones. Y en el mundo teórico del modelo, nosotros ahí sabemos si podemos calcular. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos al pasar de probabilidad estadística es abrir la puerta e ir para el otro lado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no es realista en esta situación? A ver si encontramos ese punto. Les pregunto a ver si alguien me responde por chat o por micrófono. ¿Qué es lo que no es realista en esta situación? Yo ya lo dije, pero quiero que me lo reafirmen. Llegó alguien, que no sé quién es. Hay una cosa que no es realista, que es como un contrabando de un mundo al otro. Contrabando, exactamente. Es pasar una cosa para el otro lado. Volvemos. Esta mu que está acá es teórica. Entonces, suponer que la conocemos no es realista, porque entienden, pertenece al mundo o al modelo teórico que nosotros desconocemos. Si la conociéramos, podemos hacer la cuenta que hicimos, pero en realidad no la conocemos. Entonces, el procedimiento que ideamos no vamos a poder aplicarlo porque no vamos a saber qué poner en el lugar de mu. ¿Qué se les ocurre hacer? Pregunto por el chat. No conocemos mu. ¿Cuál es la palabra mágica? Despejamos. Casi. Ahí está, Nicole me dice la Estimamos. palabra. Lo estimamos. Esa es la palabra mágica de la clase de hoy, estimar. Estimar es el procedimiento que se usa para, a partir de los datos, construir una aproximación del valor que desconocemos. Entonces lo estimamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo estimamos, eso es lo que hacemos, ¿sí? Vamos a la transparencia siguiente. Déjenme ver. Ahí está. Estábamos acá a acá. Estimación de la varianza con media desconocida. Esta es la situación realista. Entonces la situación más frecuente es cuando no conocemos ni la media ni la varianza de la variable que queremos estimar. Porque esos parámetros pertenecen al mundo teórico, ¿sí? ¿En dónde se sienten ustedes más cómodos? ¿En el mundo teórico o en el mundo empírico? ¿Sí? Si pudieran estar sentados en un sillón, digamos, ¿dónde lo pondrían? Yo me siento más cómodo, bueno, se dan cuenta en qué lugar me siento más cómodo yo, ¿no? En el teórico, porque es un mundo de certezas. Pero es un mundo de certezas inventado por el hombre, ¿sí? Es un mundo que en realidad existe en la imaginación, o en la memoria, o en los libros. El mundo real son datos. Ahí hay que pelear. Pelear, digamos, para entender bien cuáles son los modelos, ¿no? Entonces les decía, la situación más frecuente es cuando eso del mundo teórico, ustedes no conocen ni mu ni sigma cuadrado, y no conocemos el mu para ponerlo en la fórmula. Entonces, como me decían con razón, lo que hacemos es lo estimamos.
Entonces usamos la misma fórmula donde en vez de mu ponemos mu gorro. Mu gorro es el promedio de los datos. Ahora, ¿cuál es el lío? Esto ya no es una muestra aleatoria simple. ¿Por qué? Porque el mu gorro usa información de todos los valores. Entonces ya no son suma de independientes. Quiere decir que no hay ley fuerte de los grandes números. Entonces acá se pueden hacer dos cosas. O cruzar los dedos y decir debe estar bien, que bueno, en realidad los científicos tratamos de no hacer eso. A veces capaz que no hay más remedio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no es un procedimiento científico, es más bien una creencia o una apuesta a que algo funciona. O desarrollar más teoría o buscar más teoría. Y obviamente, estas son cosas muy clásicas, son problemas muy trillados, y vinieron los matemáticos y probaron que esta estimación también es consistente, a pesar de que no se aplica la ley fuerte de los grandes números. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que les decía. Las variables estas, xy menos mu gorro, ya no conforman una muestra aleatoria simple. No son independientes, ¿sí? Sin embargo, se puede probar que hay consistencia, es decir, que el procedimiento funciona. Y muchas veces en estadística, cuando no se conoce un parámetro, dentro de una fórmula se lo estima. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces esta es la situación. Entonces, lo que aprendimos hasta el momento es, voy a volver un poquito a estimar una media, una esperanza matemática, ¿sí? Que se estima mediante el promedio, como dice acá, y a estimar una varianza. Esas son las dos fórmulas, esta segunda que está acá, o esta segunda que está acá, son las dos fórmulas más importantes de la clase de hoy de estadística. Y son fórmulas muy importantes que se usan mucho. Tanto se usan que estas fórmulas están en las calculadoras programables. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene calculadora o usa calculadora programable? ¿Vieron esas calculadoras con muchas teclas? Calculadora científica, perdón, programable. Dije, no programable, científica nomás. ¿Sí? Sí, yo es la que uso. En la calculadora científica, si ustedes entran una serie de datos, hay un botón que les da el promedio y hay otro botón que les da el sigma o el sigma cuadrado, ¿no? ¿Lo usaron alguna vez? No tengo idea cómo se hace eso. Pero son estas fórmulas que estamos estudiando. Fíjense después en la calculadora, van a ver un X. Creo que es una X con una barrita. Yo ahora no tengo a mano una calculadora científica. Una X con una barrita y un sigma, la letra sigma o un STD, desvío standard deviation. ¿Vieron? Porque vienen en inglés. Pero sí, estas fórmulas que estamos viendo son muy populares y están en el R, ni que hablar, y en las calculadoras científicas también aparece. Bien. Entonces, ahora una observación, digamos, no sé si ustedes se acuerdan que en realidad la varianza no tiene las unidades que nos interesan. La varianza tiene unidades al cuadrado. Entonces, para tener una medida de cuánto nos equivocamos o de dispersión de los valores, lo que se hace es se toma la raíz de la varianza. Entonces, la pregunta es cómo se estima la raíz de la varianza, cómo se estima el desvío. Y simplemente se estima tomando la raíz del estimador. Esto es lo que está dicho acá. Si ustedes leen esto, ¿qué tienen? El sigma cuadrado es la varianza. El techito este, el sombrerito este, lo que nos dice es que no es el valor real, sino el estimado. O la fórmula que vimos recién. Y la raíz es la raíz cuadrada, ¿sí? La operación matemática toma raíz. Entonces lo que nos queda es la raíz de esta fórmula, ¿sí? Que a veces también se pone como 1 sobre n por la suma de los xk menos mu gorro al cuadrado, ¿sí?
Entonces esta es la estimación del desvío. Es muy sencillo pasar del desvío a la varianza, de la varianza al desvío, solo hay que tomar la raíz. Bien. Vamos ahora, no sé, vamos a hacer un intervalo para preguntas, o capaz que les muestro, ¿quieren ver algo en R? Como con los comandos en R. Bueno, Agustín me dice que sí, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a abrir el R Studio, y vamos a hacer, vamos entonces a volver al Zoom. ¿Dónde está mi Zoom? Uy, ¿dónde está mi Zoom? Lo perdí. Acá estoy. Vamos a compartir de vuelta. Vamos a compartir el RStudio. Bien. Entonces, déjenme correr esto. Cierro esto. Vamos a File, New File, RScript. Vamos a empezar con un TA y vamos a llamarle... Esperen. Media y varianza estimadas. Entonces vamos a tomar una muestra aleatoria simple. Entonces va a ser una normal de 100 datos, de media 1.5 y desvío 2. Cuidado que el R, miren, yo no sé si ustedes ven acá este renorm n min sd, voy a escribirlo todo. El R toma como input, no toma, están viendo el R, ¿no? Preciso saber si están viendo el R. Sí, sí, lo vemos. Sí, se ve. Perfecto, está. Lo que les decía es que la normal no toma la media, la varianza como parámetro, sino el desvío. ¿Tá? Quiere decir que si yo pongo un desvío estándar de 2, la varianza es 4. ¿tá? Es el cuadrado. Con eso hay que tener cuidado porque uno se confunde. Entonces, esto es mi muestra aleatoria simple. Quiere decir que estos son mis datos. Está bien. Entonces voy a ver acá abajo, supuestamente están guardados, pero yo quiero ver mis datos. Ahí tengo mis 100 datos. ¿tá? Por ejemplo, puedo hacer un histograma de esos datos para verlos un poquito. ¿tá? Acá está el histograma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estadística? Claro, nosotros acá pusimos la media y la varianza para producir los datos. Quiere decir que los conocemos, pero esa no es la situación real. ¿sí? En el mundo real, ustedes tienen los datos, pero no saben de dónde vienen y tampoco saben si son normales. Entonces, vamos ahora a estimar la media. Entonces, se pone mu es min de la muestra. ¿Está bien? ¿Entienden? Min es el comando media, es el promedio. Entonces vamos a ver cuánto me da mu. 1,57. Quiere decir que la estimación que yo tengo, el estimador es 1,57. Perdón, ¿sí? 1,57. Mientras que el valor teórico desconocido es 1,5. Bueno, chao, chao. Bien. Esto es como que, a ver, podríamos hacerlo también de esta forma. Podríamos hacer, vamos a llamarle a este mu1. Les voy a mostrar varias formas de hacerlo. La más corta es esa. Mu2 es la suma de más dividido el largo de más. ¿Entienden? La suma dividido n. ¿tá?
Entonces mu2 me tiene que dar lo mismo, ¿no? Me dio lo mismo. Podría ser todavía algo un poco más complicado, que es una cantidad y sumar, es decir, hacerlo a mano el promedio. Para 1 capaz que esto es demasiado elaborado, no sé. Acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago, estoy sumando con un for todos los números de la muestra en el resultado parcial. Empiezo con 0 y lo sumo. Y ahora hago mu3 parcial sobre el largo de la muestra. Y ahora veo que mu3 me da lo mismo. Me da lo mismo. Lo que quiero decirles es que el R ya tiene incorporada la fórmula, pero con esto vemos qué es lo que hace. ¿Está? Y el desvío es muy sencillo. Desvío sigma, digamos, standard deviation de la muestra. Es igual de sencillo. Entonces ustedes ponen sigma y les da la estimación 2,17. Entonces la estimación es 2,17, el verdadero es 2, y bueno, así se hacen R las estimaciones que estuvimos viendo teóricamente. Vamos a volver a la clase. No sé si hay preguntas acá, de esta parte. Preguntas que quieran hacer. Volvemos entonces. ¿Dónde está mi clase? Acá. Bien. Entonces lo que estábamos viendo era la fórmula para estimar el desvío estándar, que es exactamente lo que hace el R. El R ya lo tiene incorporado, lo hace tan rápido que uno ni se da cuenta, pero es eso. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a la segunda parte de la clase, en la cual vamos a introducir un concepto nuevo y vamos a mostrar cómo estimar. ¿Sí? Entonces, acá el título está mal. Esperen que tengo que anotar esto porque tengo que corregirlo. No es covarianza, la covarianza ya la vimos. El título es correlación, que es un concepto nuevo, pero parecido. Repito que ahí dice covarianza, pero debí de haber escrito correlación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación estadística? Nosotros tenemos ahora dos observaciones. ¿Sí? Supongan, para fijarse una idea, que son el fósforo en el Río Negro y otra variable de interés que pueden ser las cianobacterias o, no sé, la salinidad, digamos, lo que sea. ¿Sí? La cantidad de oxígeno, en fin, muchas cosas se miden en el agua para saber la calidad del agua. Entonces tenemos dos cantidades. Y nosotros tenemos la sospecha de que esas cantidades están relacionadas. Entonces pueden estar relacionadas de dos formas. Puede ser que una aumente la abundancia de la otra, o puede ser al revés, que la presencia de una disminuya la presencia de la otra. Eso en el caso de que estén relacionadas. Podrían ser independientes, ¿tá? Que la presencia de una no tiene relación con la presencia de la otra. ¿Está bien? Entonces, para medir eso, nosotros vimos en la clase pasada mismo, pero en el marco de la teoría, que se define una cantidad que se llama la covarianza. La idea de la covarianza es tomar la esperanza de los desvíos, ahora con signo, de la X respecto de su esperanza y de la Y respecto de su esperanza. La idea es que si esta Y es grande cuando la X es grande, entonces va a ser chica cuando la X es chica.
Entonces acá vamos a tener una situación de signos, de más por más y menos por menos. Entonces al final vamos a tener una covarianza que va a ser un número positivo, ¿sí? La situación de covarianza positiva es cuando la abundancia de una estimula la abundancia de la otra y la ausencia de una estimula la ausencia de la otra. Aunque sea de forma leve, no quiere decir que sea una relación determinista que lo implica, simplemente que se observa eso. Podría pasar al contrario, que la presencia de una disminuye la presencia de la otra, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una forma de combatir un fenómeno o de bajar una, ¿sí? Un pH o lo que sea, ¿sí? Agregan una sustancia y la otra disminuye. Por la medida de interés están lo que se llama correlacionadas negativamente. Entonces, en ese caso, si la presencia de una disminuye la presencia de la otra, su ausencia va a producir un aumento. No siempre, pero es un poco la lógica, ¿sí? Entonces acá van a tener una situación de signos de menos por más y más por menos. Y ambos esos signos dan negativos. Y la covarianza entonces va a dar negativo. ¿Está bien? El problema técnico que tiene la covarianza, que mide esa cantidad, es que depende del tamaño de las variables, ¿sí? Si las variables son muy grandes, entonces la covarianza va a ser grande, aunque la relación entre ellas no sea grande. ¿Entienden? Es decir, sencillamente porque los números son grandes. ¿Tá? Entonces, para eliminar ese problema, se produce lo que se llama una cantidad adimensionada. Acá hay que acordarse un poquito de física, ¿sí? Supongan que esto se mide en metros, o supongan que es abundancia. Entonces, esto se mide en gramos por centímetro cúbico y esto también, ¿sí? Entonces, ustedes dividen por los desvíos de forma que son las mismas unidades y logran una cantidad adimensionada. ¿Tá? Eso quiere decir que es una cantidad absoluta, que mide exactamente la relación entre una variable y la otra, no importando tanto cuánta es su abundancia absoluta, ¿sí? Está normalizada, ¿sí? Al dividir por el desvío, nosotros lo llevamos a la escala de varianza 1. Si ustedes tienen una variable, la centran, como se llama acá, y la dividen por su desvío, cuando ustedes calculan la varianza de esta variable, tiene varianza 1. ¿Sí? Eso lo hicimos hace algunas clases. Entonces, la misma cantidad, pero dividiendo estas dos cantidades, se llama la correlación. ¿Está bien? Y la correlación en realidad es una variable muy importante que mide la relación lineal, a veces que se dice, entre dos variables. Hay una observación muy importante que no la escribí, pero la voy a agregar en las notas, es que la correlación siempre verifica estar entre 1 y menos 1. Este número ρ que estamos definiendo, que es una propiedad matemática que hay que probar, que nosotros no lo vamos a hacer, está siempre entre 1 y menos 1. 1 es la relación positiva total, es decir, como que se mueve una y se mueve la otra para positivo, se mueve una y se mueve la otra para negativo. Menos 1 es cuando pasa al revés. Una crece y la otra decrece, ¿sí? En la misma magnitud. ¿Está bien? Y esos son los casos extremos de relación. Muchas veces se dan casos intermedios. Cuando las variables son independientes, ¿cuánto da la correlación? Pregunto por el chat. Cuando las variables son independientes. No tengo el chat, no lo estoy viendo, esperen que... Tengo un perrito acá. Bien, estoy dando clase, perrito. 0, me dice Lucía. Agustín también me dice 0. Disculpen que no estaba viendo el chat. Perfecto. Entonces, cuando son independientes me da 0. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo se estima la correlación? ¿Tá? Entonces, nosotros lo que tenemos son parejas de valores. Lo que nosotros suponemos es que las parejas son independientes entre sí y tienen la misma distribución. Por ejemplo, ustedes fueron al Río Negro, a la desembocadura de Botnia, y midieron fósforo y temperatura del agua, ¿sí? ¿Está bien? Cada día. Entonces,
el fósforo con la temperatura del agua podrían estar relacionadas y esa es la relación que nos interesa estudiar. Pero las mediciones de fósforo y temperatura entre sí deben ser independientes para el procedimiento que vamos a explicar, ¿sí? Lo que no quiere decir que la XK sea independiente de su compañero. Entonces, primero nos ponemos en la situación hipotética en la que conocemos las medias y los desvíos o las varianzas, ¿sí? Y queremos estimar la correlación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, como vimos en el caso de la varianza, nosotros estamos calculando una esperanza, pero estamos calculando la esperanza de esta cantidad. Y esta cantidad, nosotros podemos producir una muestra de la teoría simple de esta cantidad poniendo los valores de xk y yk que medimos. ¿Tá? Entonces, tenemos un estimador que es el promedio de esta cantidad. Y acá tenemos el mismo problema que cuando estimamos la varianza y conocíamos la media. En realidad decimos, esto está muy lindo, pero lo único que yo conozco aquí es xk y yk. No conozco mu x, mu y y sigma x y sigma y. No los conozco. ¿Está bien? Entonces, como no los conozco, bueno, les pregunto de vuelta qué hacemos. Perdón, me fui de... ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la palabra clave de hoy? Carmela me dice estimar. Esa es la palabra de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, no los conocemos, los estimamos. Quiere decir que a partir de los datos de la X y a partir de los datos de la Y, usamos las estimaciones que vimos recién. Esa es la idea. Entonces, esta era la fórmula a la que habíamos llegado. Nosotros, esto es lo que dice acá, en esta situación se desconocen las esperanzas y las varianzas. La estimación entonces comienza estimando las esperanzas y los desvíos. Entonces las esperanzas se estiman con los promedios. ¿Sí? Las esperanzas se estiman con los promedios. Y los desvíos se estiman con las fórmulas que vimos recién. ¿Sí? Entonces, para construir un estimador verdadero, cuando digo verdadero, digo que podamos calcular de la correlación, sustituimos en la fórmula los valores teóricos de ese mundo teórico que desconocemos por los valores estimados. Y tenemos una estimación de la correlación. ¿Está bien? Entonces yo afirmo que el estimador de la correlación sirve para saber si dos variables son dependientes. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Qué pasa? Yo calculo el ρ empírico. Supongan esta situación. El ρ estimado. ρ es esa letra griega, la R estimado. Es un valor entre menos 1 y 1. Y 1. Es un valor entre menos 1 y 1. ¿Tá? Supongan que obtengo 0.5. 0.5. ¿Cuál es mi sospecha? ¿Puedo suponer que son independientes? ¿Cuánto me tendría que haber dado si eran independientes? Y me tendría que haber dado un valor cercano a 0. Acá no les conté, pero este estimador también es consistente. ¿Tá? Digo, se puede probar que este estimador es consistente, quiere decir que converge al verdadero valor. Anoté para agregar, ¿sí? En las transparencias. Es consistente, converge al verdadero valor.
Entonces yo puedo suponer que ese valor está cercano a, al valor teórico. Y si el valor teórico es 0,5, entonces no hay independencia. Y es muy importante saber en situaciones concretas si hay independencia. ¿Sí? Supongan en el caso de la temperatura y el fósforo que decíamos, si hay independencia, quiere decir que bajar o subir la temperatura no va a dar resultado en la disminución del fósforo que se vierte. Sin embargo, si estuvieran relacionados, nosotros podríamos saber que una baja de temperatura mejora la situación, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esta es la utilidad de la correlación. Quiero saber si hay preguntas que quieran hacer. Si están ahí todavía. Por mi parte no, bien por Bueno, ahora. bárbaro. Entonces, gracias. Lo que vamos a hacer vamos a volver al R y vamos a mostrar algunas situaciones de covarianza y correlación, ¿sí? Entonces, voy a salir de aquí, el R yo no lo cerré, entonces voy a volver. Aquí está mi RStudio. Voy a compartir con ustedes ahora. Entonces, vamos a hacer otro. Déjenme ver. Quiero. Voy a salvarlo. Bueno, voy a abrir otro código. File. Están viendo el R, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces yo lo que hago es File. Vamos a hacer uno nuevo. Después tendría que salvarlos y ponerles nombre. Pero lo que vamos a hacer acá es. Esperen que. ¿Cómo es este teclado? Estimación de la correlación. Entonces acá vamos a tener una X que va a ser supongan que es R-norm, una normal. Vamos a tomar 100 datos, vamos a ponerle un 1 y vamos a ponerle un 0. Y una Y, en realidad, disculpen, voy a llamarle. A veces ponerle una sola letra es poco, no sé, no me gusta, pero bueno, voy a ponerle una sola letra. R-norm 100,2,0. Entonces, tengo la X, tengo la Y, voy a calcular la correlación entre X y Y. Saben que me arrepentí. Disculpen lo vacilante que soy, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a poner una X y una Y. ¿Saben qué pasa? Cuando uno escribe código, la idea o el consejo es que no lo escribe para uno, lo escribe para los demás. Quiero decir, cuando lo ven los demás, debería de ser lo más entendible posible. ¿Tá? Por eso hay que comentarlo para que otro lo vea y entienda. Y hay que usar las notaciones más sensatas o más parecidas a la situación que tenemos. ¿Tá? Entonces, mi ocurrencia ponerle X o cosa no está buena. Entonces, acá lo que hago es estimo la correlación. ¿Cuánto me debería de dar esto? A ver si tengo la X. No lo corrí todavía. X, Y. Los tengo acá. Uy. ¿Qué pasó? ¿Están viendo esos unos? Está buena esta situación que pasó. ¿Están viendo esos unos? Tiene que despertarse. Porque hay una pregunta difícil. ¿Por qué hay unos? Todo unos. Fíjense, un experimento aleatorio me dio todo uno. ¿Dónde está la clave? Fíjense este 0 de acá. ¿Qué es ese 0? 100 es la cantidad de datos, 1 es la media, ¿y ese 0 qué es? ¿Se acuerdan?
Ese 0 es la varianza. Entonces yo le dije al R que mi varianza era 0, porque me equivoqué, está claro. Entonces R que dijo, bueno, si tu varianza es 0, todos los valores tienen que ser el mismo. Es la única forma de que la varianza sea 0. ¿Se entiende eso? Nunca habíamos hablado de varianza 0. Porque la varianza 0 en realidad no es una situación probabilística ni estadística, es una situación determinística. O sea, si una cantidad tiene varianza 0, quiere decir que no varía nada y ustedes saben el valor. ¿Está bien? Entonces vamos a corregir y vamos a poner un 1 y un 1. Entonces este es el desvío, lo corro ahora, lo corro ahora. ¿Cuánto me tiene que dar la correlación? Voy a hacer antes un plot. A ver qué me dice. Ahí está. ¿Ven el plot? ¿Lo ven el plot ese? Sí, sí, se ve. Se ve, ahí está. Vieron que no se descubre nada, ¿no? No hay como. Todavía podría agregarles los promedios, ¿no? H igual 1, col igual red, y a mí me gusta poner líneas gruesas. A ver. ¿Está? Ese es el promedio. No, perdón. El promedio de la... No, ese es... me equivoqué. La X es 1, entonces la línea de promedio es la vertical. Y la Y es 2, el promedio. Entonces pongo H igual 2. Entonces, lo que quiero que vean es que no se observa como ninguna relación de que cuando uno es más grande, el otro es más grande, cuando uno es más chico, el otro más chico. Entonces la correlación debería dar cercana a 0, 0,05. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, supongan ahora, vamos a hacer otro experimento. El experimento que vamos a hacer es, ahora nuestra X va a ser X2, que va a ser la misma X, pero Y2 va a ser X más Y. Quiere decir que estoy sumando, en una estoy dejando los valores y en la otra lo estoy sumando. Y quiero ver qué es lo que pasa. Entonces voy a repetir primero hago una visualización. Visualización. ¿Tá? Y esto que está acá es el cálculo de la correlación. Perdón. Entonces voy a ver si la visualización me da algo. Plot X2, Y2. El plot, ¿les parece que va a dar algo? A ver qué nos da. ¿Ven ahí como una correlación en el gráfico? No sé si se observa. Una línea así. ¿Sí? Entonces, como yo sumé la Y, la X es la misma, pero la Y sumé, entonces se suman las esperanzas y me da un 3. ¿Tá? Entonces ahí se ve claramente que a valores positivos hay más valores positivos y a valores negativos hay más valores negativos. Entonces esas dos variables están correlacionadas positivamente. ¿Tá? Y la correlación, perdón, lo que pasa es que tendría que ser X2, Y2, me da 0,68.
están bastante correlacionadas. Recuerden que el máximo es 1. ¿Sí? ¿Entienden entonces qué es lo que pasa? Como yo en la segunda variable sumo la primera y la segunda, entonces siempre que la primera es grande, la segunda va a tender a ser grande. Y siempre que la primera es chica, la segunda va a tender a ser chica. Entonces la segunda variable tiene información de la primera, a pesar de que está perturbada, porque la y no tiene nada que ver con la x. Pero ese es un fenómeno de correlación positiva. ¿Cómo hay que hacer para que la correlación sea negativa? Vamos a copiar. ¿A alguien se le ocurre? Un x3, y3. ¿Cómo hacemos para que la correlación sea negativa? Acá me están diciendo en el chat. Restarle, me dice Agustín. Vamos a intentar. Entonces acá lo que hacemos es, hacemos y le restamos la x. Eso quiere decir que si la x salió grande, la y va a salir chica, y si la x salió chica, la y va a salir grande, porque está restada. Entonces la idea es que tenga correlación negativa y estén para el otro lado. Entonces vamos a calcularlo, el x3 y el y3, vamos a plotearlo un poco para observar. Y bueno, el 1 va a ser, pero acá restamos, esto va a estar alrededor del 1. A ver, vamos a plotear. Ahí está. ¿Se ve? Ven que hay como una tendencia así. ¿Y cuánto me va a dar la correlación? Menos, no, perdón, x3, y3, menos 0,63, menos 0,6. ¿Está bien? Bueno, quiero mostrarles otro ejemplo. Supongan que yo lo que quiero ahora es una correlación positiva, pero más grande. Esto sería que vemos acá, correlación positiva. Lo copio acá y lo que yo quiero producir es un modelo correlación positiva más grande. Entonces pongo un x4 y un y4. Entonces yo lo que hago es, en vez de sumarle la x, le sumo 10 por x. ¿Entienden? Hago pesar mucho más la x. ¿Está? Entonces, si la x tenía media 1, la x que media tenía 1. Vamos a plotear x4, y4. Ahí está. Entonces va a estar la b alrededor de 1, pero esta va a estar alrededor de 11. ¿Cómo calculo el valor medio? Son las esperanzas, ¿sí? Porque fíjense, la x tiene esperanza 1, por 10 esperanza 10, y la y tiene esperanza 2. Entonces es 12, no 11, 12. ¿Está? Lo dibujo ahí. Pero se ve que están mucho más correlacionadas, ¿entienden? Porque pesa muchísimo más este 10 y la correlación esta del x4, y4 me va a dar como 0,9. 0,99, fíjense. Me da casi 1. Quiere decir que están muy relacionadas. Entonces, bueno, de esta forma, perdón, disculpen, de esta forma nosotros vemos en la práctica un poco qué es la correlación entre dos variables o entre dos grupos de datos y bueno, y vemos cómo se estima. Estaríamos con esto terminando la clase de hoy, si ustedes están de acuerdo. Como siempre, les pregunto si hay preguntas. Les agradezco la presencia y la paciencia. No sé si salgo del R.
Si no hay preguntas. Y bueno, entonces ahora tendría que parar la grabación. Me despido.